Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión, a esta segunda sesión de metodología para la investigación científica. Les saluda Carlos Mauricio Hernández, docente encargado de esta asignatura. Vamos a avanzar, vamos ya a meternos de lleno en esta unidad 2, en lo que se conoce como el planteamiento del problema. Esta es la, por llamarlo de alguna manera, es la búsqueda inicial de la configuración de un problema, de una investigación, en el caso de ustedes, de lo que más adelante se va a llamar una tesis. La idea de esta materia es que ustedes desde ya vayan entrenando su habilidad para investigar, hacer una investigación científica en formato de tesis. Decía la semana pasada, o más bien ustedes comentaban, que algunas personas del grupo habían hecho ya en su grado, en su licenciatura, una tesis, mientras que otras personas pues no han hecho tesis. Para quienes han hecho tesis, este asunto pues ya les resultará un poco familiar. Para quienes no, pueda sonar como a novedad absoluta. En ambos casos, como les pedí en la sesión anterior, nos vamos a colocar en un punto cero. Eh, Quienes han hecho tesis y quienes no han hecho tesis, pues vamos a hablar de esto como si fuera la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de dificultades o a este tipo de desafíos académicos, por llamarlo de alguna manera así amable, para que se animen. Bien, entonces, en esta segunda unidad, como decía al inicio de esta sesión, el gran objetivo es que ustedes comiencen a configurar un tema de investigación que les va a llevar el próximo año a la tesis. Así de claro. Siéntanse, pues, de alguna manera, que están dando los pininos, que están haciendo los primeros pasos de lo que el próximo año será su tesis de maestría. Por eso es muy importante dedicarle tiempo a esto, dedicarle energía, revisar bien el texto, ejercitarse. Esta es una materia de mucho ejercicio, ya lo verán. De hecho, hoy ya vamos a arrancar con un ejercicio. Porque nada más y nada menos que es el inicio del camino de su tesis de la maestría. Así que les animo a estar atentos, atentas y sobre todo a participar. Bueno, les presento la agenda de hoy, la agenda del día. Bueno, vamos a hablar de este inicio, yo le titulaba así, el inicio. Vamos a hablar cómo aparece en este inicio el problema de investigación, las preguntas de investigación, a la par de las preguntas, las posibles respuestas a esas preguntas, hipótesis, y vamos a finalizar hablando de los objetivos, un poco más brevemente de la justificación. Para ello, la actividad de la clase primera, que es parte de que titula al inicio, es un ejercicio. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, quienes estuvieron o quienes lograron verla de manera remota, hicimos dos ejercicios al final de la sesión. Ahora vamos a hacer un poco la inversa. Vamos a arrancar con un ejercicio de clase. Voy a dar un par de indicaciones para que ustedes puedan ya realizar el ejercicio con calma. Una indicación. Observar con detenimiento las dos imágenes que ustedes tienen ahí en pantalla. Les voy a dar más o menos un minuto. Vamos a hacer un silencio de un minuto más o menos
para que ustedes puedan meditar, fíjense bien, meditar, que ustedes puedan observar con calma las dos imágenes. Entonces, primera regla del ejercicio, observar con detenimiento las imágenes durante un minuto de silencio, ¿ya? Segunda instrucción o segunda regla, ustedes van a describir qué miran en cada imagen. Tercera regla, prohibido escribir en el chat mientras hagamos el ejercicio. Quienes quieran participar, quienes quieran describir qué les dice, qué ven, cómo podrían describir cada imagen, tienen que abrir el micrófono y compartirnos. Yo veo en la imagen de la derecha tal cosa. Yo veo en la imagen de la izquierda tal cosa. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña plenaria. Luego que ustedes hayan tenido el minuto de silencio para observar las imágenes, de escuchar, ¿no? En la plenaria vamos a escuchar qué describen ustedes en esas imágenes, qué creen que se refieren cada una de estas imágenes. Prohibido el chat, sino que se debe de hacer con micrófono abierto. Alguien dirá, no, pero es que a mí no me sirve el micrófono, pues no va a participar. No, que yo no me puedo conectar de manera sincrónica, pues no va a participar. Van a participar nada más quienes tengan posibilidad del micrófono. Bien, ¿estamos claros con la indicación? ¿Hay claridad de la indicación? Sí. Perfecto, muy bien, gracias. Gracias, Miguel, por la confirmación. Vamos al minuto de silencio. Vamos al minuto de meditación. Voy a cerrar mi micrófono para que ustedes puedan observar con calma ambas imágenes. Vamos. Bien, antes de la plenaria, antes de escuchar sus descripciones, nada más recordarles que terminando la sesión, o antes de terminar la sesión más bien, quiero hacer comentarios sobre la tarea 1. Aquí tengo escrito algunas cosas que quiero compartir de la tarea 1. Más que para efectos de, no sé, de humillar o de resaltar errores, la intención es la contraria, es señalar algunos errores para que esos ustedes no los repitan en la tarea 2, en otras materias, en la tesis. ¿Ya? Entonces me van a permitir ahí unos minutos antes de terminar la sesión, pues para hacer estos comentarios de la tarea 1. Y también voy a aprovechar para dar indicaciones de la tarea 2. Y con eso pues, vamos a cerrar este día, la sesión de este miércoles 17 de noviembre. Muy bien.
Abrimos entonces ahora el espacio para que quienes tengan la posibilidad del micrófono nos compartan qué miran en cada imagen. Descríbanos, alguien o algunas personas que nos describan qué miran en la foto de la derecha y qué miran en la foto de la izquierda. Tienen el micrófono, es de ustedes el espacio. Hola. Sí, adelante, Miguel. Bueno, voy a empezar aportando un poquito ahí para que los compañeros terminen de hacer el trabajo fino. Yo lo que veo en la primera fotografía es a un investigador, pero de una disciplina que está relacionada con laboratorios. Puede ser de química, de biología, de genética. En cambio, en la segunda fotografía veo una investigación ya no del área, de esa área científica, sino pues de las ciencias sociales, porque pues veo de que están haciendo consultas, una entrevista, me parece que tienen ahí un instrumento abierto como que está lista para escribir, pero está consultando algo. Entonces, para mí que son las dos posibilidades, digamos, de investigación, que el área, digamos, natural y la otra es la social. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues le tomamos la palabra a Miguel. Él dijo que iba a ser una puerta de entrada, que los demás, mis compañeros y compañeras, iban a continuar. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien más que quiera compartirnos? ¿Qué mira en esas imágenes? Así al estilo de Miguel Ángel. Buenas noches. Hola, buenas noches, adelante. Quizá secundar un poco lo que ya mencionaba el compañero. En la primera lámina se puede observar un avance científico en el tema de salud o química, y en el segundo ejercicio una especie de entrevista o de investigación, ya decía también el social, que son como los mecanismos de investigación con los que se cuenta también ahora en la actualidad, que pueden variar quizás en el tema de los instrumentos que se utilizan, pero que ambos son procesos que nos llevan a sacar conclusiones concretas sobre determinados problemas o planteamientos de situaciones de la realidad, o una aproximación más a la realidad. Muy bien, entonces Miguel Ángel y Donatila han hecho una descripción similar, una interpretación similar de las imágenes. ¿A alguien más que secunde lo que nos ha compartido Miguel Ángel y Donatila, o que diga, no, yo veo algo diferente? Una persona más, una participación más y ya cerramos el ejercicio. Hola, buenas noches. Adelante. Yo lo que veo en la primera imagen es a un científico, en este caso, haciendo unas mezclas para tratar de encontrar tal vez alguna solución o una mezcla que esté deseando realizar, ¿verdad? Y en el otro veo como un tipo interrogatorio, en este caso tratando de encontrar tal vez alguna respuesta, alguna pregunta que esté realizando.
¿Ok? Va, miren, aprovechando, bueno, las tres participaciones, pero haciendo énfasis en lo que mencionaba Kevin en esta última participación. Él ocupó, para referirse a la imagen del laboratorio, la palabra ciencia. Mientras que, ya después Kevin puede tomar la palabra si no es así. Mientras que, para referirse a la imagen de la derecha, pues digo, bueno, ahí nos parece un interrogatorio, ¿no? La imagen de la izquierda, ¿no?, sería actividad científica, mientras que la imagen de la derecha, pues, una actividad humana cualquiera, no con la carga o no con la connotación de ser una actividad científica. A lo que voy es a lo siguiente. Esto es la bisagra entre la clase anterior y lo de hoy. Normalmente, en nuestros esquemas mentales, creemos que ciencia, o cuando escuchamos la palabra ciencia o investigación científica, casi que en automático nos sale la imagen de la izquierda. Y decimos, ah, eso es ciencia, ¿ya? Lo que se hace en laboratorio, lo que hace la física, lo que se hace en las llamadas ciencias naturales. Mientras que lo otro, pues, son pláticas, son esfuerzos, no sé, periodísticos o de gente curiosa que quiere averiguar o saber de X cosa, pero que no es ciencia, ¿ya? Y si quieren, pues hagan ustedes la prueba con otras personas fuera de la clase. Eso es libre, no es una tarea. Pero ustedes pueden hacer como el experimento y decir, bueno, mostrar estas dos fotografías y decir, a ver, ¿en cuál de las dos fotografías, en cuál de las dos imágenes hace referencia a la ciencia? Y ya van a ver, lo más probable es que la mayoría les diga, ah, la imagen esta de laboratorio. Repito, esto se debe, a veces estas interpretaciones se deben a que relacionamos ciencia o investigación científica a las ciencias, a llamadas ciencias naturales. Mientras que las ciencias sociales, pues están ahí todavía como lo vimos, ustedes lo vieron en aquella asignatura de construcción del conocimiento. Las ciencias sociales, pues están ahí como ganándose el terreno, ganándose el espacio, ganándose el prestigio para ser consideradas ciencias. A ver, Miguel Ángel, ¿quiere agregar algo? Perdón, es un error de dedo. ¿Cómo? Me equivoqué al apretar aquí, pero lo que puedo decir al respecto es de que las personas comunes no ven la parte científica en el trabajo social, porque no, digamos, no se sabe si el trabajo que se está haciendo corresponde a un proceso, digamos, al método científico, o tal vez es un juego a saber qué, ¿no? Pero esa percepción que es cierto, la gente relaciona más la ciencia con las cuestiones naturales que con las sociales. Bueno, buen punto. Ahora, ¿para qué nos va a servir este ejercicio? Para lo siguiente. Ustedes, en esta maestría, están del lado de las ciencias sociales. Su maestría, ojo con esto que voy a decir bien, su maestría tiene el horizonte de construir conocimiento científico, de proporcionarle a la sociedad a través de la universidad y en concreto a través de su programa de estudio, de su maestría, conocimiento científico, no solo en la universidad,
sino en la sociedad en la que está inserta la universidad. Sus tesis, fíjense en esto, sus tesis son parte de este esfuerzo de parte de las ciencias sociales para construir conocimiento científico. ¿Ya? Entonces, traten un poco de abonarse, ¿ya?, a nivel anímico, y que esto no vaya a ser contraproducente, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, uy, me están pidiendo una tesis, un producto, una investigación de carácter científica, y yo pues a eso no le entro. No, deben de decir, a ver, hacer ciencia no es solo lo que se hace en los laboratorios. Ciencia también es lo que hacemos en el área de las humanidades, por llamarlo de alguna manera. Ciencia es lo que hacen, o lo que está reflejado en esta imagen de la que ustedes tienen ahí, de estas dos personas platicando, o que parece, aparentemente están en una plática así abierta, pero no, como bien lo señalaba, creo que Miguel Ángel al principio, ahí pues parece haber un instrumento, hay una guía, hay algo metódico, hay herramientas que se han construido en las ciencias sociales y que le dan el título, el soporte de investigación científica a ese tipo de prácticas. Ustedes están en esta maestría para construir conocimiento científico. La tesis es una investigación de carácter científico. Así que les animo a que tomen conciencia de este esfuerzo, de esta tarea, de este desafío también, que no es nada del otro mundo, ¿ya? O sea, ustedes lo pueden hacer, lo pueden lograr, pero, ojo con esto, pero tampoco se trata de un ejercicio fácil, de una actividad simplista. Requiere, en la línea de lo que hablábamos en la sesión pasada, requiere mucho esfuerzo, mucho compromiso, rigurosidad, tiempo, recursos y sobre todo, como lo vamos a ver en esta siguiente lámina, y sobre todo requiere de mucho interés y gusto personal por aquello a lo cual ustedes se van a dedicar a investigar en esta maestría, en la tesis que van a comenzar a realizar. Y en esa tesis, de la cual pues, ustedes desde hoy, desde ya, desde esta semana, ustedes van a comenzar a trabajar. Como lo acaba de escribir ahí en el chat Miguel Ángel, no solo debemos creernos que somos científicos, sino que ustedes deben de convertirse en practicantes de la ciencia. ¿Ya? No solo, sí hay que creerse, como bien lo señala Miguel Ángel, pero hay que practicar el quehacer científico. Y de hecho, pues la maestría, o las maestrías en general, los doctorados ni se digan, pero las maestrías, pues ya tienen ese horizonte, ¿ya? A diferencia de las especializaciones o las licenciaturas de grado, una maestría pues ya tiene este objetivo, este gran objetivo de crear conocimiento científico, de que las tesis no sean trabajos monográficos como en las licenciaturas, sino que ya tengan un componente de investigación científica pues bien marcado. Bien, ¿estamos claros con este asunto? Repito, no le teman a la investigación científica, no le tengan miedo a la tesis, pero sí mucho respeto. Requiere mucha rigurosidad, mucho trabajo ordenado, requiere ayuda, requiere tutela. No es un trabajo, estoy adelantándome, pero lo voy a decir así de manera rápida. No es un trabajo
de llanero solitario. No es un trabajo en el que ustedes pues, van a caminar así a lo que les dé la gana y ya, no, sino que es un trabajo que requiere mucho acompañamiento. Más adelante les voy a contar como algunas anécdotas o experiencias personales, pero por ahora me quedo hasta ahí. ¿Ya? Requiere este convencimiento, este poner en práctica, este asumirse, creerse y practicar la ciencia como tal, en la investigación, requiere acompañamiento, olfato, lecturas, en fin, una serie de aspectos que ya los iremos masticando. Por ahora me quiero centrar en esta idea que aparece acá relacionada con el objeto de estudio. Ya vamos a hablar del problema en sí de investigación, pero arranquemos con el objeto de estudio. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario, participación de ustedes sobre lo que hemos dicho hasta ahorita, en esta media hora? ¿Vamos bien? ¿Se sienten tranquilos, tranquilas? Repito, el objetivo no es asustarles, sino que al contrario, el objetivo es animarles. Si al final de la clase ustedes me dicen, mira, fracasaste en tu clase, porque en lugar de estar animado o animada, estoy asustado, asustada, pues ya me dicen y vemos qué medidas podemos tomar. Pero les comparto, para mí el gran objetivo hoy es que ustedes se animen, no que se asusten, ¿ya? Pero estoy consciente que, pues, más de alguien se puede asustar. Bien, hablemos entonces del objeto de estudio. Miren, cuando se inicia una investigación de carácter científica, en general, pero en particular en el área de las ciencias sociales, normalmente ese interés o ese objeto de estudio, eso de lo cual queremos investigar, pues surge de las clases, surge de vivencias personales, surge de un documental o de una película, aunque ustedes no lo crean, o de una lectura de un periódico, o de una discusión en la familia, o con amistades, surge de, o puede surgir de una experiencia particular, personal, puede surgir este interés por un tema, por un objeto determinado de estudio, por algo a lo cual yo quiero meterle el diente de la investigación, puede surgir de, de estas situaciones que he mencionado o de otras que se me puedan escapar, pero que en todas las situaciones hay una coincidencia. El objeto de estudio, aquello sobre lo cual yo quiero profundizar, quiero saber, conocimiento riguroso, preciso, conocimiento científico, coincide o ese interés, no sé si se me ha cortado, aquí me aparece una señal. Me han seguido el hilo? ¿Me han escuchado? Aquí me aparece un mensaje que he tenido líos de conexión, pero no sé si me siguen. Sí, Bueno, yo te escucho bien. Ok, sí, gracias. Voy a continuar. Me salió un mensajito aquí, como de que había tenido un problema de la conexión, pero ya está resuelto. Bien, decía que de dónde surge el interés por el objeto de estudio, por profundizar en un tema en particular, pues eso depende de muchas situaciones. Pero independientemente o lo coincidente de todas las situaciones, es lo que está ahí escrito pues, en escrita. Ese objeto de estudio debe de, más allá de lo que provoca, ¿no?, el interés, debe de tener un gusto personal. Me debe de gustar ese tema
Me debe de gustar esa área de la realidad, ese es el objeto de estudio, esa área de la realidad hacia la cual yo quiero meterle, yo quiero conocer más, o quiero conocer algo, o quiero profundizar, ¿no? Ese es el objeto de estudio, una área de la realidad que se busca o que se quiere, como su nombre lo dice, estudiar. ¿Ya? Repito, independientemente de la circunstancia que lleve a interesarse por una área de la realidad, por un objeto de estudio en particular, lo que no puede faltar es que ese objeto de estudio, a mí particularmente como investigador, ustedes como investigadores, le genere interés personal, un gusto personal, que le guste eso que ustedes pues van a estudiar. Por un montón de razones. Yo solo les voy a dar dos. La primera es que si ustedes son personas apáticas, apatos, o sea, sin pasión, sin esa energía, sin esa voluntad que muchas veces mueve a las personas, ¿no? La pasión mueve a las personas a llevar a cabo distintas acciones, que obviamente nos puede llevar a desilusiones, nos puede llevar, pero la pasión es indispensable para, sobre todo para realizar grandes hazañas. Sin pasión, pues no, en términos futbolísticos, por ejemplo, pues no se gana nada, ¿no? La pasión es importante. Bueno, entonces, el interés personal es indispensable para evitar la apatía, ¿ya? No hay nada peor en un trabajo de tesis que una persona apática, que una persona que diga, ay, la tesis, o ay, este tema, yo no sé para qué me metí, o y es que eso a mí, si a mí ni me importa eso. Uf, eso es uno de los obstáculos, oigan bien, es la apatía, es uno de los obstáculos más grandes que existen en el mundo académico, en el mundo científico, para llevar a cabo tesis o investigación científica. Personas apáticas no pueden hacer tesis o no pueden llevar a feliz término eh, los proyectos de investigación. Entonces, es necesario, miren, puede ser que ahorita ustedes sientan la clase como una especie de charla motivacional o no sé, o algo así como el consejo del día de la radio. Y puede ser que haya un componente de ese tipo, pero esto, aunque ustedes no me lo crean, es sumamente importante. Es indispensable, por eso puse esa palabra ahí, es indispensable que lo que van a investigar a ustedes les genere mucho interés y gusto personal. Porque ese interés y este gusto personal animan el camino. Ustedes en el proceso de investigación en la tesis se van a topar con un montón de dificultades. El trabajo, la familia, problemas económicos, problemas emocionales. Yo no tengo claro sus edades, pero supónganse, si ustedes tienen entre 20, no, si hubiera una persona entre 23 y 26 años, supongan, y pues a los 25 ha planeado casarse y de repente descubre que la persona con la que se va a casar le es infiel o tiene hijos o hijas y dice, ah, y se va, no sé, allá en San Miguel o en Usulután, en Morazán, se va, no sé, de manera despechada a embriagarse o a perderse en el mundo. Esas cosas pueden, y de hecho, en realidad, pues, afectan procesos de tesis. Si una persona le va mal en la vida, ¿no? En el mundo emocional, por ejemplo,
pero tiene esta pasión, o sea, tiene un enamoramiento en el mismo nivel que hacia una persona en concreto, aunque se derrumbe en la parte emocional, esta parte de preparación académica, de investigación, de tesis, pues no solo puede llevarse adelante, sino incluso salvarse, digamos. La academia, la tesis también puede llegar a salvarle incluso la existencia o la estabilidad emocional. De verdad, se lo digo. Eso es una experiencia, pues, de muchas personas y que si ustedes no tienen cuidado, pueden terminar mal en ese sentido. Bien, en ese sentido. Como lo ven, pues la vida, ¿no? Nuestra cotidianidad, nos pueden pasar pues, infinidad de cosas que nos pueden llegar a afectar seriamente en la elaboración de la tesis. Entonces, el enamoramiento, el ponerle pasión al objeto de estudio, es lo primero, es una cosa indispensable. Entonces, desde ya les animo a ustedes que, pensando en la evaluación también, pero desde ya les animo a que el objeto de estudio, lo que ustedes definan como tema principal de su tesis, debe de ser algo que les apasione, que les guste enormemente, ¿ya? Una duda, aclárenme algo ahorita rapidito. La tesis, ustedes la van a hacer individual, en pareja, en trío, en grupos de 4. ¿Qué manda la universidad? ¿En equipos de 3 o en pareja? No individual. No, no conozco ni un caso. Ok, va, de acuerdo, gracias por el dato. Pues miren, en estas circunstancias en las que ustedes están, deben de tener mucho cuidado con quienes eligen que sea su pareja para la tesis o quienes van a conformar el trío. Mucho cuidado, porque si ustedes están muy apasionados, muy metidos, muy interesados en el tema, pero la otra persona o las otras personas no tienen el mismo interés o les gusta otro tema, no el que van a ir construyendo, el que van a elegir, lo mejor ahorita, este es un buen tiempo, lo mejor es que se separen y que busquen coincidencias, que busquen personas con las que sí pueden trabajar. O hay casos también en los que hay muchas diferencias personales, que no se caen bien o que no hay clic. ¿No? Eso es humano, pasa en todos los grupos humanos. O que no se responden los mensajes y eso se enojan o no sé, o sienten deslealtad, lo que sea. Tienen que pensar bien, elegir bien con qué personas van a hacer la tesis. Y un criterio medular para la elección de la pareja o de la conformación del trío para la tesis es que sientan la misma pasión por el objeto de estudio, por el tema del cual van a investigar, por el área a la cual ustedes se van a dedicar en la tesis. Eso es, repito y lo recalco, sumamente indispensable, ¿ya? Para, bueno, responder a esas preguntas de qué quiero estudiar, bueno, y qué quiero descubrir con relación al objeto de estudio. Bien, me quedo hasta acá con esta parte, si quieren, más emotiva, más emocional, que eso sí, por, por experiencia propia, se lo digo, sí es algo que empuja, que anima cuando uno se apasiona por un objeto de estudio en particular. Sin esa pasión no llegan a buen término, ni siquiera se disfruta el camino. En cambio, cuando se tiene eso, cuando se tiene bien definido
el objeto de estudio mezclado con el interés y el gusto personal, por eso que se estudia, pues las dificultades se convierten en oportunidades y las tesis pues tienen mayor calidad, incluso. ¿Ya? Ese es un beneficio extra, ¿ya? Que proporciona ese interés personal. En mi caso, pues yo cuando he hecho tesis las he hecho solo, nunca, en eso sí se los confieso, nunca he hecho una tesis con alguien, una pareja o un trío, pero yo sí me imagino que deben de cuidar mucho, o que se debe de cuidar mucho, pues esa parte personal. ¿Ya? Hay que ponerle mucha atención a eso que no parece tan importante, pero que yo supongo, ¿no? Tengo la fuerte sospecha, que sí es indispensable tener clic con alguien que se compartan gustos, intereses, para dedicarse a una investigación de este tipo. Bien, pasemos al siguiente punto, que esto sí ya es un asunto más académico, más de una clase normal, por llamarlo de alguna manera. Miren, la palabra problema de investigación, sobre todo en estudiantes que nunca han hecho tesis o que están ahí preparándose, iniciando, que es su caso, eh, a veces se confunde la palabra problema, da líos esta palabra, porque creemos o asociamos, y ya les voy a explicar por qué, creemos o asociamos que un problema de investigación se reduce a una situación complicada. Cuando en el lenguaje común, como ocupaba esta palabra alguien, o en el lenguaje cotidiano, cuando decimos, es que aquí tenemos un problema, o cuando decimos, es que esa persona es muy problemática, hacemos referencia a una situación en particular que requiere de una solución. Entonces, este fenómeno, esta confusión del el problema de aplicación, por usar un concepto, con la confusión con el problema de investigación, ya voy a explicar qué es un problema de investigación, se debe a que los seres humanos jugamos con las palabras. Se debe a que muchas veces los seres humanos, esto no solo en El Salvador, esto es universal, los seres humanos pues usamos las palabras como herramientas. Y las herramientas, según determinados contextos, pues adquieren una significación. O, qué sé yo, un martillo. Un martillo es una herramienta. ¿Cuántos usos se le puede dar a un martillo? Un sinfín. Lo mismo hacemos con las palabras, en tanto herramientas. Una palabra la podemos utilizar en distintos contextos, en diferentes sentidos. Y lo que nos pasa en español, una misma palabra, según el contexto, pues, puede significar cosas bastante, a veces hasta contradictorias. Eh, Piensen ustedes en algunas expresiones que se consideran en El Salvador como malas palabras. En ciertos contextos, bueno, ustedes han escuchado hablar del poema de amor de Roque Dalton, un poema de este poeta salvadoreño. Él ocupa ahí unas palabras así que no se pueden decir en televisión, ni en clase grabada, pero les invito a buscar el poema de amor de Roque Dalton. Entonces, ocupa este poeta una expresión así fuerte que normalmente uno asocia esa expresión a una ofensa. Pero en el poema, fíjense, poema de amor, pero en el poema, en el contexto que está utilizando esa expresión, no ocupa esa expresión para ofender, sino para demostrar amor, fíjense. Cosa bastante contradictoria. Así somos los seres humanos con las palabras. Entonces, lo mismo sucede en este asunto. Un problema de investigación en ciencia y en una tesis, en un proyecto de tesis, hace referencia a una necesidad de conocimiento. Es un problema de investigación.
Voy a poner un ejemplo. Bueno, ya varios ejemplos, pero ahorita para que me capten la idea. Las extorsiones en El Salvador son un problema a secas. Un problema, una situación que pues requiere, que causa sufrimiento y que requiere de soluciones inmediatas. Es un problema, no un problema de investigación. Ojo, es un problema, es una dificultad que está ahí. ¿Ya? Ahora, si alguien dice, a mí me preocupa la violencia en El Salvador. Yo quisiera saber por qué El Salvador es una sociedad sumamente violenta. ¿Por qué El Salvador tiene situaciones de convivencia interna de la sociedad marcadas por prácticas violentas, en las cuales puede o no surgir el tema de la extorsión o la renta, como le llaman, como se le llama allá, o como se le llama en El Salvador? Eh, la violencia o querer entender con herramientas precisas, con la revisión de cifras, eh, con lecturas sobre el tema, pues eso es expresión o reflejo de un problema de investigación. Hay una necesidad de conocimiento, pero esa necesidad de conocimiento no necesariamente, fíjense en esto que voy a decir, no necesariamente va a solucionar el problema de la extorsión. Y esa es la gran diferencia entre un problema de investigación y la palabra problema a secas o problema de aplicación. ¿Ya? El problema de investigación, a lo que va, el sentido, su significado, lo que quiere decir es que hay necesidad de conocimiento, obviamente de conocimiento científico, sobre un objeto de estudio, sobre un tema de interés, sobre una parcela de la realidad. Ahondo en el ejemplo que puse anteriormente. No necesariamente un problema de investigación es un problema a secas. Me voy a explicar. Una investigación sobre la construcción de conocimientos sobre la violencia en El Salvador incluso puede dar cuenta de situaciones que no necesariamente en la sociedad se toman como problemas. Solemos asociar la violencia a las pandillas o las maras. ¿Y ya? Sobre todo en cierta retórica simplista de algunos políticos, de algunas personas que tienen poder. No, la violencia en El Salvador se reduce al accionar de las maras. Pues documentos de la Policía Nacional Civil, de algunas ONG, plantean que en aquellos lugares donde ha habido intervenciones, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan hace algunos años de la llamada policía comunitaria, que eso no es un invento de los gobiernos anteriores en El Salvador, sino que es una práctica que se desarrolló en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en Japón. Bueno, eh, cuando llevaron adelante unas prácticas sobre policía comunitaria, descubrieron un fenómeno, fíjense, estoy hablando de allá por 2015, 16, en El Salvador, en municipios como Apopa, de la capital salvadoreña. Bajaron los delitos, cuando se intervino, con la policía comunitaria, bajaron los delitos
de homicidios, de extorsión, pero florecieron casos de violencia intrafamiliar. Que el esposo pues golpeó a la esposa. Algunas personas dirán, son problemas de la vida privada. Eso no, pues ni nos metamos, ¿verdad? Esos son pleitos de los vecinos. Es que le descubrió una infidelidad, bueno, que le pegue, ¿verdad? Y a veces eso no se toma, repito, como un problema. Alguien dice, bueno, pues eso pues es parte de la cotidianidad. No, que en la casa, en una casa, pues hay una muchacha y un muchacho, y la muchacha pasa todo el día en labores de trabajo doméstico, y el muchacho, pues nada, jugando, viendo tele o en el celular. Y al final, pues el muchacho va a estudiar a la universidad y la muchacha no, se queda trabajando en la casa porque ella es mujer y él es hombre. Y las mujeres, pues, deben dedicarse a las labores domésticas y el hombre debe ir a la universidad. Eso es violencia. Pero en la mentalidad de muchas personas eso ni siquiera es un problema. O los casos de embarazos en adolescentes. Bueno, pues sí, se dedicaron a tener relaciones sexuales. Ni modo, ahí están, ¿verdad? No se ven como situaciones problemáticas ni como situaciones de violencia. Y sin embargo, lo son. Son parte del funcionamiento violento de la sociedad salvadoreña. Entonces, la violencia en El Salvador no se reduce a las pandillas. Hay una cultura metida ahí de violencia muy fuerte, que hay una necesidad de perfilarla, de conocer más. O sea, las ciencias sociales no tenemos el conocimiento absoluto de la violencia en El Salvador. A ver, Donatila, quería decir algo. Sí, quizás en el ámbito social, muchas problemáticas que se viven en el día a día o que están de manifiesto en la realidad se normalizan y por lo tanto la sociedad no las ve como problemas. Y en este caso particular que usted estaba haciendo mención, que con la policía comunitaria se bajaron los hechos delincuenciales que estaban en este periodo, y que aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, quizás en ese sentido también la violencia intrafamiliar ha sido un problema bastante grave en nuestras familias salvadoreñas y quizás en este periodo también por el acompañamiento, por las orientaciones que se les daban a la familia, tuvieron como el valor de la denuncia, aumentaron las denuncias en nuestro país y por lo tanto se ve reflejado en mayor índice el tema de la violencia intrafamiliar. Es una forma bien particular que considero que es bastante cuestionable o que requiere bastante análisis sobre el tema social en nuestro país, porque sí hay muchas problemáticas latentes y que lastimosamente las tomamos como normales. Perfecto. Muchas gracias ahí por la acotación, Donatila. De hecho, el documento del cual les hablo, pues justamente eso es lo que plantea. Dice, no es que hayan aumentado los casos de violencia intrafamiliar, sino que se hicieron visibles. Por el actuar de las pandillas y todo eso, esos casos quedan como minimizados, pero están ahí, son situaciones problemáticas, que no necesariamente son problemas de investigación. No sé si se capta esta diferencia. Un problema de investigación es cuando, frente a una necesidad de conocimiento que surge a partir de indicios, ¿no?, se va configurando un objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, fíjense, repito y recalco esta idea. Una cosa es el concepto problema de investigación y otra cosa es problema social, o la palabra que ocupaba Donatila, problemática. No es lo mismo, son dos conceptos diferentes. A veces pueden coincidir, pero no necesariamente, ¿ya? Un problema de investigación, repito, se enmarca dentro de
una tesis, de una investigación científica, frente a un objeto de estudio en particular, frente a lo cual surge la necesidad de proporcionar conocimiento. Voy a poner otro ejemplito para, para explicarme mejor en este asunto y para que ustedes pues también vean por dónde va esto de la palabra problema de investigación. El COVID-19, el virus, pues fue un problema de investigación, lo es a la fecha. Se montaron investigaciones, se siguen montando investigaciones para conocer la estructura del virus, para conocer cómo mutan los elementos que constituyen las moléculas o la constitución del virus. ¿Ya? Los científicos dicen, a ver, tenemos este virus, lo vamos a investigar, ¿no? Buscan conocer el virus. Problema de investigación. Ahora, ¿qué generó en el mundo el COVID-19? Un montón de problemas que ni les cuento. Ustedes, pues, los han visto en carne propia. Bueno, yo también aquí. Desempleo, confinamientos sin cuidado de la salud mental, terrorismo psicológico, capturas, autoritarismo, pues, un montón de problemáticas a nivel mundial, no solo en El Salvador, en el mundo, ¿ya? Daños a la economía. Esos son problemáticas que no necesariamente son problemas de investigación. ¿Cuándo esas problemáticas se convierten en problemas de investigación? Ah, bueno, cuando vienen sociólogos, politólogos, en general, personas de las ciencias sociales, que dicen, a ver, ¿cómo afectó o cómo afectan a la salud mental los confinamientos alargados y sin sentido de algunos países en América Latina? ¿O qué medidas con base en el pánico se tomaron frente a la situación del COVID-19? Ah, ya hay un objeto ahí de estudio en particular. Ya aquella problemática se convierte en un problema de investigación. ¿Verdad? Y voy a decir algo más para que lo vean. En un problema de investigación, del conocimiento que sale de una tesis, de una investigación científica, pueden surgir, y de hecho así debería de ser, pueden surgir informaciones, datos, que abonen a resolver problemáticas sociales. Voy a cerrar con esto el ejemplo anterior. Si quienes nos gobiernan hoy, no solo en El Salvador, hablo de América Latina, o del mundo, pues, si quienes nos gobiernan tomaran medidas con fundamento en los datos que proporcionan las investigaciones científicas en sus políticas públicas, otra realidad nos configurara, otro gallo nos cantara, como decimos en El Salvador. Pero lo que pasa es que fórmulas que ni tienen fundamento científico, a veces ni siquiera lógico, y que pretenden solucionar problemas que no se solucionan, ¿ya? Sacando 40.000 tanquetas en El Salvador no se va a solucionar el problema de la violencia. Se requiere otro tipo de medidas, y a nivel científico se pueden proporcionar esas medidas. Pero bueno, los políticos tendrían que abrirse a la ciencia y no solo a lo que les digan sus asesores, que a veces pues ni siquiera tienen formación científica. Bueno, pero me estoy metiendo en otro tema. Volvamos un poco a lo nuestro, a lo que nos toca. Me interesa preguntar si ha quedado claro la diferencia entre un problema de investigación
y una problemática X. No es lo mismo. ¿Queda claro? ¿Ven la diferencia? ¿Pudieran responderlo en un examen? No va a haber examen de esto, pero digo, no preguntas de cajón de profesor. ¿Pudieran responder en un examen la diferencia entre problema de investigación y problemática o problema en el sentido laxo o como se ocupa la palabra problema en el lenguaje cotidiano? Bueno, espero que sí, espero que sí. Si no, pues ya me dicen, yo no, ni sé de qué estás hablando. Y ya repito la idea, sin ninguna pena, sin ningún problema. Bueno, eh, hecha esta diferencia entre problema de investigación y problema en sentido ordinario, pasamos al siguiente punto, la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es, como lo dice ahí en la presentación, es una sentencia interrogativa. Es decir, cuando yo he definido mi objeto de estudio, o sea, lo que voy a investigar, algo que yo tengo la curiosidad, algo de lo que quiero conocer más, o algo de que investigaciones anteriores dan datos contradictorios, yo digo, bueno, quiero aclarar este asunto, quiero conocer bien realmente cómo se dan las cosas, ¿no? Qué factores están relacionados con ciertas situaciones, con ciertas áreas de la realidad, qué indicios tengo para sospechar que algo aquí funciona o se ha dado de una o de otra manera. Entonces, fíjense, convierto el tema, convierto lo que pues, he planteado en la llamada, en el problema de investigación, lo convierto en pregunta, ¿ya? Para evidenciar lo que se pretende conocer, ¿ya? Hay una conexión ahí bastante directa entre el problema de investigación y la pregunta de investigación. Cuando yo planteo el problema de investigación, o sea, aquello sobre lo cual quiero conocer o quiero salir de dudas, o algo que me genere interés, yo hago entonces una pregunta, ¿ya? Convierto ese tema o lo expreso, ese problema de investigación, explícitamente en una sentencia interrogativa. Ocupo los signos de interrogación y planteo los elementos que considero que pueden responder a esa problemática. Voy a avanzar por cuestión de tiempo. Cualquier cosa me interrumpe. Veamos la relación entre problema de investigación, pregunta de investigación y de una vez hablemos de la hipótesis o de las hipótesis. Vean, voy a leer esto por cuestión de tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de un problema de investigación. Fíjense, ojo con esto, no es casual. Fíjense el verbo con el cual inicia el problema de investigación. Vean cómo se convierte este problema de investigación en interrogante, la pregunta de investigación, y cómo esto se conecta o conlleva a una posible respuesta, que es la hipótesis. A ver, veamos con el ejemplo aquí que les comparto. Problema de investigación. Evaluar el impacto que la adopción del Bitcoin tiene en las pequeñas y medianas empresas de San Miguel. Ese es un problema de investigación. Ojo, y aquí aprovecho para recalcar lo que decía antes. Este problema de investigación es una necesidad de conocimiento. No quiere decir que la señora o el señor de la pequeña o mediana empresa allá en San Miguel tienen una dificultad. No. Problema de investigación. Algo de lo cual queremos profundizar, queremos conocer. ¿Ya? A diferencia de la palabra problema a secas, o problema de aplicación o problemática.
¿ya? Este problema de investigación lo construyo yo como investigador. No necesariamente es una problemática que tiene el fulanito, la fulanita de la pequeña empresa. Es algo que yo digo, miren, quiero saber esto. Ah, problema de investigación. Luego, este problema de investigación se convierte en pregunta de investigación. Oh, ¿cuál ha sido el impacto del Bitcoin en el volumen de ventas de las pequeñas y medianas empresas de San Miguel? Ah, en la pregunta de investigación. Aquí el problema, pues plantea que yo quiero saber, ¿no? Quiero saber el impacto que ha tenido el Bitcoin en las pequeñas y medianas empresas en San Miguel. En la pregunta, ya voy como bajando ahí de nivel y digo, ese impacto se puede medir en el volumen de ventas. Cuando ya tengo la pregunta de investigación, entonces paso a la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación, que a su vez sale de el problema de investigación. O sea, aquí hay una interrelación, una interconexión fuerte, que no se puede obviar. Entonces, ejemplo de hipótesis, de esta respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Ojo, debe de ser realista. La hipótesis debe de ser razonable. La hipótesis debe de tener además una expresión en forma de respuesta, no iniciar con un verbo en infinitivo, ni hacerlo como interrogante o como pregunta, sino una respuesta, ¿no? La elaboración de respuesta, ¿ya? Cuidado con las hipótesis, porque alguien podría pensar, la hipótesis es cualquier tipo de posible respuesta. No, la hipótesis debe de ser realista, concisa, lo más precisa posible, porque nada más y nada menos que una hipótesis, pues de alguna manera guía la investigación. ¿Ya? Entonces, debe de considerarse también en la hipótesis esta interconexión, esta interrelación que hay o que debe de haber entre el problema de investigación y la pregunta de investigación. ¿Ya? En este caso, fíjense, las pequeñas y medianas empresas en San Miguel que adoptaron el Bitcoin tienen mayor volumen de ventas que aquellas que no lo adoptaron. ¿Va? Es algo que es una posible respuesta que ustedes, pues de alguna manera se puede responder, puede guiar la investigación, puede proporcionarles pautas para después ir a los negocios, seleccionar algunos negocios, algunas pequeñas tiendas, otras medianas, averiguar en qué sentido pues unos comercios pues, se entienden como pequeñas empresas y otras como medianas empresas, elegir una muestra, una cantidad de estas empresas y pues a partir de información que estas empresas en sus cuadros de contabilidad plantean o con información que se pueda recoger con los encargados, con los contadores o con los dueños o dueñas, ustedes pueden decir, ah, vamos a averiguar esto, vamos a ir al campo y con datos sistematizados, con información, con teorías, vamos a ver si es cierto que el Bitcoin o que la adopción del Bitcoin pues ha implicado para las pequeñas y medianas empresas más ganancias o mayores volumen de ventas que se traducirían en ganancias para las personas. ¿Ya? ¿Se mira este asunto? ¿Se capta por dónde va el ejemplo? Espero que sí. Vamos a cerrar entonces esta parte con los objetivos y la justificación. Los objetivos, miren,
En el texto que ustedes están ahí leyendo del aula, aparecen dos metáforas bien interesantes. Lo de la muñeca rusa, no sé si ustedes han visto de esas muñequitas que eh, parece que es una sola muñeca, pero cuando ustedes le quitan esta otra, y la quitan y hay otra más chiquita y así se va como... O de esa figura de, como de esos lazos que están así amarrados y que ustedes lo van desamarrando y que tienen ahí un montón de nudos y que hay que desatarlo. Bueno, el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, eh, las hipótesis, los objetivos, la justificación, el marco teórico que viene más adelante, eh, la metodología de investigación, todo eso está íntimamente relacionado en una tesis. No hay, acá lo estamos haciendo así por razones pedagógicas. Estamos viendo en esta clase, esta primera parte, nos hemos dedicado a hablar del problema de investigación, y todo, pero esto es parte de un todo, ¿ya? Entonces, los objetivos están íntimamente conectados con el planteamiento del problema, con la pregunta de investigación, con la hipótesis o las hipótesis, ¿ya? Y responden los objetivos, tanto el general como los específicos, responden a la necesidad de plantear acciones en específico, ¿no? O acciones bien determinadas, para una palabra, para que no suene repetitivo, ocupar estos verbos en infinitivo, recuerden, esto es regla así que no se puede obviar. Mira, yo me he topado, desgraciadamente, a veces con propuestas de investigación que redactan los objetivos de esta manera, cosas como, en esta investigación que trata sobre la migración, no. Los objetivos, esa manera de escribir, pues puede ser parte de la justificación, de la introducción, del planteamiento del problema, pero los objetivos deben de expresarse en este infinitivo, el ar, er, ir, o sea, examinar, conocer, inferir, así deben de comenzar los objetivos, porque son acciones que se van a tomar para responder el o para llegar a un conocimiento relacionado con el problema de investigación. Los objetivos, de alguna manera, a diferencia de la hipótesis, no plantean posibles respuestas, sino acciones, ojo con esto, acciones que se pretenden realizar para llegar al mayor conocimiento del objeto de estudio. ¿Ya? Y se pueden expresar, de hecho así se hace, en un objetivo general, grande, ¿no? Una acción grande, con la cual se va a llevar a cabo pues, el proceso de investigación para responder al planteamiento del problema o a la, a la gran pregunta de investigación, y otros específicos que no son más que expresiones, ¿no? También de acciones, que dicen cómo se va a lograr ese objetivo general. Normalmente, esto varía, pero normalmente hay o se plantea una pregunta de investigación general. Frente a esa pregunta de investigación se plantea un objetivo, un gran objetivo general, y luego se va bajando. Entonces hay preguntas de investigación secundarias, siempre interrelacionadas con la pregunta general, y de esas preguntas secundarias surgen los objetivos específicos. Esa es normalmente la lógica de los
proyectos de investigación o de las tesis. A ver, veo algunos chats. Donatila, a ver, si puedes abrir el micrófono mejor, porque voy a hacer una interrupción. A ver, una interrupción de la buena, yo le he dicho, para mí las interrupciones no quiere decir algo mal. Donatila a las 7:49, ya hace ratito, perdón que no leí, dice, se puede plantear como un problema de investigación la condición económica y la educación virtual en El Salvador. Pero por supuesto que sí, claro que sí. Es un tema además, bueno, a mí me interesaría, a mí, yo si tuviera una maestría como la de ustedes, eso sería un tema buenísimo, ¿no? para investigar. Mercy dice a las 8:10 total, bueno. Evelyn Zelaya, 8:15. El verbo da a saber cuán complejo es lo que se pretende resolver. Mercedes dice una duda. Ah, claro, una duda. Según el ejemplo anterior, ¿cuál ejemplo? Bueno, lo leo. Según el ejemplo anterior, el problema de investigación debe iniciar su redacción con un verbo, como en el modelo evaluar. Ah, ya. Creo que está hablando de este ejemplo. Efectivamente, Mercedes, cuando vamos a describir o cuando vamos a hablar del problema de investigación, coincide esto con un poco con el ejemplo de los objetivos. Se inicia normalmente, se inicia pues con un verbo también en infinitivo, ¿no? Cuando hablamos del problema de investigación, no es camisa de fuerza, ojo con esto. El problema de investigación puede tener también una redacción más light, digamos, más al gusto de quien escribe o quien escribe el problema de investigación. Lo que en ningún tipo de investigación seria, científica, está sujeto a ocupar de manera inicial otro tipo de palabras es en los objetivos. En los objetivos, sí o sí, se debe de iniciar con un verbo. En el planteamiento del problema de investigación, yo sugiero, y muchos textos lo sugieren, iniciar de esta manera. Pero ahí es más como, menos rígida la regla, digamos. Pero en los objetivos, sí, ahí sí no hay pierde, ¿no? Si ustedes comienzan un objetivo diciendo algo así como, aprovechando lo que planteaba antes Donatilla, un objetivo de una investigación que diga, la crisis económica ha afectado la educación virtual en El Salvador. Eso como objetivo, reprobadísimo. No, 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 no. No. Objetivo general y objetivos específicos, su primera palabra es un verbo en infinitivo. Una acción que termine en ar, ir. Y ahí no hay discusión. Así es el asunto. Bueno, espero haber respondido, Mercedes. Si no, un mensajito ahí. O sin ninguna pena, sin ningún miedo, ustedes abran el micrófono y digan, quiero decir algo. O ya les dije, si no está claro, yo lo repito. ¿Ya? De todas maneras, mañana tenemos una sesión de refuerzo por cualquier cosa. A ver, Mercedes. Sí, maestro, efectivamente, porque en los conocimientos que yo tenía, pues ya de hace varios días al respecto de una investigación en torno a una tesis, el uso de verbos lo asocia mucho, se asocia directamente a la redacción de objetivos. Entonces me llamó la atención observar en la diapositiva que la manera en que se redactó fue precisamente usando el verbo evaluar. Entonces, por un momento me sonó a objetivo. Por esa razón mi inquietud, ¿verdad? Pero ya que usted lo menciona, pues es una de las alternativas que hay para poderlo redactar, aunque pueden existir otras, como usted ya lo manifestó. Gracias, me queda claro. Va, muy bien. Bien, yo aprovechando esta participación, les voy a comentar dos cositas rápidas, como anécdotas.
La primera es que hace años, un par de años atrás, me tocó dar un seminario de investigación en la Universidad de El Salvador. Y a la par que yo estaba dando el seminario de investigación era para trabajar el proyecto de tesis. Había otro colega, al mismo grupo, impartiéndoles una materia que allá se llama metodología de la investigación. Es un problema de pensar. Bueno, a lo que voy es que, la anécdota que les quiero contar es que el otro colega, en algunas cosas como esta, por ejemplo, él les decía, el planteamiento del problema debe de ser como un contexto. Yo les decía, no, el problema hay que iniciarlo de esta manera. Entonces, a los estudiantes se les hacía así como un profesor nos dice una cosa, otro la otra. Y pues sí, así es este asunto. Hay detallitos, fíjense en esto, y les invito a que ustedes, pues, si tienen chance, lo comparen en distintos textos relacionados con metodología. Y este es el segundo ejemplo que les quiero, o la segunda anécdota que les quiero contar. Donde estudié el doctorado aquí en México, para el proyecto de investigación, tenían así como 6, 7 puntos bien determinados. Planteamiento del problema, objetivos, justificación, hipótesis, metodología, marco teórico y así. Bueno. Pero en otros lados, ¿no? En la Universidad de El Salvador, por ejemplo, el orden del proyecto de investigación no era el mismo que el que yo ocupé, sino que, o como acá, ¿verdad? Hemos comenzado viendo el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, la hipótesis, ¿ya? En mi caso, pues en el doctorado, no fue ese orden, sino que ocupé otro orden. Son pequeños detallitos con los cuales, esto es importante para ustedes, con los cuales ustedes se van a encontrar, se van a topar. Yo les invitaría a que no les haga cortocircuito. ¿Verdad? Ay, pero aquel dice esto, este libro dice una cosa, el otro dice otra. Ustedes traten de encontrar aquellos factores en común. El orden en un proyecto de tesis pues puede variar y no hay problema. Ahora, lo que no puede variar, lo que no puede cambiar son aquellos aspectos o elementos esenciales. ¿Ya? Primera cosa esencial de una tesis, tener claro del objeto de estudio. Segunda cosa esencial, que estén los componentes indispensables de lo que universalmente se tiene como investigación científica. En este caso, estamos hablando de justificación, bueno, ya vamos a hablar de la justificación. Estamos hablando de hipótesis, de objetivos, de que debe haber una interrelación entre ellos. De ahí no importa ciertos detallitos. Lo importante es lo esencial, ¿ya? Y no es que alguien puede decir, este se está curando en salud, este en realidad no sabe, o... No, es que miren, hay cosas, lo que yo tengo claro es que pues no hay acuerdos universales sobre ciertos detallitos a la hora de investigar, como lo que acaba de mencionar la compañera. Si con el asesor o con quien trabaja en el proyecto de tesis, en el planteamiento del problema les dice, no, no comences con ese verbo, comenzá con un contexto, pues, háganle caso, ¿ya? No se vayan a poner a pelear. O decir, no, es que el profesor de metodología nos dijo que... No, 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 tranquilo, tranquila. Lo importante es que en el planteamiento del problema esté claro el objeto de estudio. Eso es lo esencial. ¿Ya? A ver, hay un mensaje ahí.
Así es, dice Mercedes, pueden darse algunas variantes, exactamente, se pueden dar algunas variantes, pero, va, fíjense, el problema, y en eso sí les pido que enciendan la alerta, no solo conmigo, sino con cualquier profesor, y sobre todo ya cuando estén en la tesis, a lo que le deben de poner atención es, supónganse, que les dicen, mira, hacer la justificación, pero escribir cualquier cosa. O sí, mira, inventate una hipótesis solo para rellenar el documento, pero a nosotros no nos interesa la hipótesis. Vamos a trabajar con tu pregunta de investigación y los objetivos. Ahí sí yo les animaría a decir, enciendan la alerta, porque eso sí ya eso ya se sale pues de lo que de lo aceptable dentro de las variantes en este asunto. ¿Sí? Bueno, dice Mercedes ahí para terminar, antes se hablaba también de tema de investigación, juego de lenguaje. Lo voy a poner acá, miren. Esto es muy bueno que salga ahorita. Objeto de estudio es equivalente a decir tema de investigación. Bueno, yo mismo creo que ocupé esa palabra. El problema de investigación no es nada más y nada menos que el tema de investigación. ¿Ya? Solo que aquí pues se ocupan estas palabras así más bonitas, más rebuscaditas, más acordes como a los textos así como más nuevos, modernos. Hay que ponernos ahí a la altura, pues, ¿verdad? Hay que ponernos ahí, hay que dialogar con los textos nuevos sobre este asunto. Pero en el fondo hablan de lo mismo, Mercedes y demás compañeros y compañeras. Es el tema de investigación, el tema de estudio, ¿ya? ¿Cambia esencialmente? No, no. Es lo mismo, solo que con palabras un tantito variantes. Esa palabra me gusta. La voy a ocupar de ahora en adelante, Mercedes. Variantes, ¿no? Son pequeñas variantes. Pero lo esencial, ahí está. Ahí está. Bien, déjenme, voy a decir esto así rapidito y ya déjenme terminar porque quiero hacer los comentarios de la tarea. La justificación, pues es una redacción, o lo que en el documento ustedes lo van a encontrar como una argumentación que explique o que busque convencer al lector y que además les convence a ustedes de la pertinencia de esa investigación en su dimensión o en su eje, en su dimensión práctica, pensando en los efectos y en los actores, quienes ustedes pueden hablar incluso de personas a las cuales van a beneficiar con esa investigación y por lo tanto, bueno, se argumenta que se debe llevar adelante la justificación. Debe tener un componente metodológico, es decir, en esta investigación se usarán estos y estos instrumentos, ¿no? Con los cuales, pues, se justifica o se abona o se considera pertinente realizarla. Es viable. Y teórica, por supuesto, ¿verdad? Esta dimensión teórica de la justificación. Con esta tesis, con este problema de investigación, se proporcionará conocimiento sobre bla, bla, bla. Eso es la justificación. Y ojo, miren, justo hoy, antes de la clase, me estaba acordando que en la universidad, donde hice mi tesis en la universidad, me pidieron una justificación, fíjense esto que les voy a decir, una justificación subjetiva y una justificación objetiva. Subjetiva es por qué para vos el tema es importante. Y objetiva porque es un tema independientemente de tu gusto, ¿verdad? Porque es importante. Bueno, son maneras de decir, estas palabritas que están ahí son más como exquisitas, rebuscadas. Pero en el fondo es lo mismo, es decir, en una justificación ustedes tienen que decir, bueno, ¿por qué su investigación es importante hacerla, pues? Y obviamente debe de aparecer o debe de expresarse el convencimiento personal y también un convencimiento o una argumentación más bien
que diga por qué ese tema es importante, ¿no? Investigar, o por qué su problema o su objeto de estudio es valioso y que requiere todo un andamiaje y toda una operatividad para llevarse adelante. ¿Ya? Eso es la justificación. Ahora, quiero terminar con esto, que es una cosa que ustedes están leyendo, que van a leer o que han leído en el documento. Si ustedes se fijan, Luis González, el autor del contenido, a mí eso me llamó la atención, no sé si ustedes, pero me llamó la atención que a cada rato decía, o dice el texto, esto no es un adorno, esto no es mero trámite, es importante. Cuando hablaba de la hipótesis, de los objetivos, de la justificación, sobre todo la justificación y la hipótesis. Eso a mí me llamó mucho la atención. Y creo yo, eso se lo tengo que preguntar a él, pero creo yo que él recalca que no son aspectos meramente decorativos de la investigación, porque en muchas ocasiones así se toma. Algo así como que no, mira, lo importante es tu planteamiento del problema, los objetivos y más adelante los instrumentos con los cuales vos vas a llevar adelante tu investigación, el marco teórico, eso es lo relevante. Pero la hipótesis, la justificación, eso pone cualquier cosa. No, no. Las buenas investigaciones, las buenas tesis, en su conjunto, todo debe de tener no solo la interconexión de la que yo hablaba antes, sino la misma importancia. A todo se le debe de poner pasión, ¿ya? No solo a la pregunta o al marco teórico o a la parte más metodológica, a todo, ¿ya? La justificación, la hipótesis, todo debe de hacerse a conciencia, cuidando la interconexión, aquellos elementos indispensables o claves, y que tenga además coherencia ese hilo. Y termino con esto. Cuando me ha tocado revisar proyectos de tesis, ya sea porque me ha tocado asesorar o por esta experiencia que les comentaba del seminario de investigación, a veces de las grandes fallas es que se crean así como divisiones inconexas en un documento de tesis. Eso hay que cuidarlo, o sea, todo debe de estar así, muy amarradito, muy interrelacionado. Por ejemplo, y hoy sí prometo que con esto termino. Por ejemplo, si yo hablo acá de que mi problema de investigación es la evaluación del impacto del Bitcoin en las pequeñas y medianas empresas, mi pregunta de investigación no puede ser cuál ha sido el impacto de las extorsiones en las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuándo hablé yo de las extorsiones en el problema de investigación? No, estoy hablando del Bitcoin. Ah, entonces, mi objeto de estudio tiene que ver con el Bitcoin. Ah, vale. Eso lo mantengo, ¿eh? Bitcoin acá en la pregunta de investigación y Bitcoin acá en la hipótesis. ¿Ves? Pero yo no puedo poner algo o ciertos elementos, por ejemplo. Yo no puedo decir que mi problema de investigación es el impacto del Bitcoin en las empresas de San Miguel y hablar aquí de el son. No, debe de estar íntimamente conectado. Bueno, hoy sí, termino con esto porque si no, no voy a llegar a la parte esta de los comentarios a las tareas. Bueno, yo me quedo hasta acá con el desarrollo del contenido. Si ustedes tuvieran alguna duda o pregunta, pues este es el espacio para hacerlo, para plantearlo. De todas maneras, les aviso, mañana, pues de 7 a 8, el jueves pasado les dije de 7 a 8 y media, pero solo hubo una consulta, así que mañana nada más voy a estar de 7 a 8. ¿No? Si 7 a 8 hay alguna pregunta o consulta, pues ya lo vemos. Si alguien se conecta a las 7:50 y nos alargamos un poco más de las 8, pues no hay problema. Pero el horario lo vamos a definir así, de 7 a 8 mañana. Hay consultas así en particular, en principio sobre la tarea, pero si hubiera algún comentario o algo que se quisiera profundizar sobre esto de cualquier cosa que hemos comentado, pues lo podemos hacer, ¿no? Yo encantado. Bueno,
¿Hay algo por ahora que quisieran decir? ¿Están cansados? ¿Cansadas? Esto cansa, no crean. Pero si le ponemos pasión, se siente menos. Bien. Comentarios a la tarea 1. Lo voy a leer por cuestión de tiempo. Primero, encontré muchos errores de redacción. Parece que durante la maestría no ha habido como indicaciones claras sobre el uso de comillas. Sí ocupan el sistema APA, pero parece ahí que hay líos en esto de las comillas. Les voy a poner un ejemplo. No de sus trabajos, no se preocupen, sino un ejemplo de cómo se debe citar ocupando el formato APA. Ejemplo de citas. A ver, ustedes van a ver ahorita en la pantalla un documento de Word. Fíjense. Esta es redacción libre, o sea, más bien es redacción del autor, del estudiante, de quien escribe. Dice, durante el siglo XX, uno de los fenómenos que más impacto tuvo en el país centroamericano de menos extensión territorial, hablando de El Salvador, fue la guerra civil durante la década de los 80. Valesca Gese, de la Fundación Ever, expresó que este periodo, y aquí viene el ejemplo, vean bien, abre comillas, representa esta palabra, estas palabras que están acá, que están aquí sombreadas. ¿Me siguen? ¿Me siguen? ¿Se mira el sombreado en la pantalla o no? Bueno, pero si no se mira, pónganme atención. Voy a aumentar el tamaño para que lo vean. A ver. Ahí. Estas comillas quieren decir que lo que está a continuación o adentro es transcrito. Es algo que yo he redactado tal cual, textual, de un libro o de un documento X. ¿Ya? Pero ojo, yo no puedo hacer esto. Quitar las comillas y ponerlo como que es parte del texto. Vean, Gese expresó que este periodo representa una de las fases, o sea, se entiende, se lee, pero si yo no le pongo estas cositas sencillas llamadas comillas, eso se considera plagio. Todo aquello que yo coloco textual, tal cual, lo encontré en un documento, googleando, lo que sea, debe de ir entre comillas. Y la referencia o la fuente debe de ir después del entrecomillado. Ahora, diferente es cuando ustedes parafrasean algo. Ahí sí. Por ejemplo, vamos a jugar con esto. Supónganse que yo digo acá que la Fundación Ever expresó que este periodo, puedo poner aquí la referencia bibliográfica, y a continuación, si yo voy a parafrasear, yo no voy a ocupar tal cual las frases o lo textual, sino que puedo decir, puedo borrar esto y decir, expresó que este periodo ha tenido la mayor trascendentalidad en toda su historia política, económica y social. Ese
Estoy parafraseando a la autora, pero no transcribiendo tal cual, sino poniendo la idea. Eso es diferente, ¿ya? Eso es diferente. Pero lo que no se vale, lo que no se acepta, no se puede aceptar de ninguna manera, es que ustedes ocupen palabras tal cual las encuentran en los documentos como si fuesen propias. Eso se considera plagio, ¿ya? Bueno, segundo aspecto. Animo a utilizar el uso de puntos y comas. Hay una regla que pues, no siempre la cumplimos quienes escribimos, pero se sugiere en términos generales que cuando ya van 3 párrafos y no hay ni un punto, pues que abramos ahí la alerta y que, digamos, en algún momento tengo que poner una pausa, ¿ya? Entonces yo sugiero no escribir párrafos de 10 líneas sin ningún punto, ¿ya? Sino que tengan en cuenta esta regla. Esta es una regla, una sugerencia, ¿verdad? Que después de cada 3 líneas, lo mejor es colocar de repente un punto seguido, un punto aparte, bueno, eso. Ah, algo que se me olvidó del documento. Es una sugerencia también, o es una manera de escribir. Cuando la transcripción, pues se trata de 1 o 2 líneas, se puede meter dentro del texto, dentro de lo que una persona está escribiendo. Cuando son líneas grandes, ya de 4 o más, ya se sugiere como pasarlas a un párrafo aparte, así como el ejemplo que ustedes están viendo acá. O más abajo, por ejemplo aquí, miren. Los historiadores Walter y Williams aseguran que con Hernández Martínez, oficiales militares asumieron cargos gubernamentales y se estableció y vean la comilla, sistema de partido único, simpatizante por un tiempo del partido nazi alemán, y la fuente. Y aquí pues un párrafo más largo, ¿ya? Pero cuando se trata de líneas así, de 2, de 3 máximo, se puede incluir dentro del texto, y cuando se trata de párrafos más grandes, ya se puede colocar así aparte. Bueno, esas son tips, ¿ya? Que ustedes pueden tomar en cuenta, pero lo que sí no se vale es plagiar. Es agarrar de documentos que encuentran en internet y ponerlo así como, esto es mío, esto lo escribí yo. Eso no. A ver. Otro asunto, rapidito. Cuidar la ensalada de ideas, o esos estanques, ¿verdad? Un ensayo, por definición, fíjense, un ensayo por definición es un escrito. Un ensayo tal cual como se planteó en esta materia, pues, y que se ocupa en la academia. Un ensayo es un escrito donde la persona demuestra que ha leído un contenido y que hay un bemol, o sea, que de lo que leyó hay algo que le llamó la atención, sobre eso va a escribir algo, él. O sea, va a decir algo él o ella, una reflexión personal, ocupando ideas, autores que se ha encontrado en un texto, ¿ya? ¿Eso qué implica? Bueno, implica una narrativa, implica, miren, si yo le digo a alguien que no lleve esta materia, cualquier persona, que me hable sobre la importancia de la ciencia, pues puede decir cualquier cosa, o puede ponerse frente a una computadora y decir, relación entre ciencia y tecnología, a ver qué, buenasprácticas.com, eso puede ser cualquiera, pues, pero ustedes que se están formando, que leen además los documentos, pues la idea es que pongan a dialogar, o ustedes se pongan a dialogar con los autores, no necesariamente para estar a favor, ni tampoco necesariamente para estar en contra, simplemente un diálogo, es decir, esta idea de este autor, o este asunto que aparece en el desarrollo de la asignatura,
bla, bla, bla. ¿Ya? Ustedes ahí, eso es de elección, de hecho un ensayo es una cuestión bastante abierta, libre, para que quien escribe, pues, ponga los acentos o las bemoles donde le parezca, pero siempre y cuando se marque dentro del contenido estudiado. Bueno, de cosas así no tan como de este tipo, de formato, sino ya más pues de práctica, ahí un poco extrañas. Me encontré con dos trabajos que tenían exactamente la misma redacción. A mí me recordó a memes que veo de repente en las redes sociales. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto esta serie de los juegos del calamar, que dicen que solo, es un meme, pues, que solo le cambiaron el nombre, pero es como una copia de La Casa de Papel, ¿verdad? Hay memes de ese tipo. Entonces, pues nada, me encontré con dos trabajos con exactamente la misma escritura. Les puse cero, pues, porque a estas alturas eso no, a mí me parece que no se deberían de hacer, pues. Yo les invito a que no lo hagan. En este trabajo que viene, en la tarea 2, sí ya requiere un trabajo colaborativo, pero en el ensayo o en la tarea 1, pues era individual, ya era individual. ¿No? Y ni siquiera, pues, eso es una manera de hacer trabajo colectivo, eso es más eh, otro tipo de práctica. Eh, Cosas menos graves, yo le invitaría a cuidar las frases temerarias. Encontré muchas frases temerarias, ¿verdad? Así como la ciencia es el pilar del conocimiento. Y hoy deja así, ¿verdad? Digo, son frases temerarias porque no hay que confundir el ser con el deber ser. Eh, la idea de fondo, que creo que está bien, es que la ciencia debería de ser el pilar del conocimiento. Pero El Salvador es un buen ejemplo, es un buen laboratorio en donde la ciencia no es el pilar del conocimiento. Hay muchas ideas sobre la realidad que no tienen un fundamento científico, sino a veces en creencias nada científicas. Bueno, eh, una última cosa de la tarea 1 es que, bueno, siempre animarles a que desarrollen el sentido crítico. Me dio mucho gusto encontrar preguntas como, bueno, ¿quién se beneficia de la ciencia en términos históricos? Salió como en algunos ensayos este asunto, ¿no? Imposible desconectar la configuración de este sistema económico con la ciencia. Eso es lo que se buscaba, ¿no? En el ensayo, no solo agarrar los ítems y responder uno por uno sin conexión entre ellos, no. Requería una narrativa, una conexión, una hilación de ideas, pues en el sentido que ya lo mencionaba. Así que yo les invito, les animo a que en próximos ensayos ustedes no cometan esos errores de desconexión, de estancos, de ideas inconexas, sino que desarrollen una narrativa que tenga unidad, que tengan conexiones, en donde ustedes, pues, a partir de un bemol, de un acento, pongan a dialogar o a dialogar ustedes con el contenido o con autores que pues están estudiando, que están leyendo. Y que puedan decir una palabra a ustedes, una crítica o secundar una idea, pero que aparezca algo de ustedes, algo suyo. Repito, siempre en unidad, en conexión. Eh, bueno, eso de la tarea 1. Con relación a la tarea 2, tengo nada más, híjole, pocos minutos. Lo digo rapidito y si gustan mañana, pues lo profundizamos por si alguien quisiera. Yo solo quiero hacer énfasis, por los pocos minutos que tengo, en esto. Cuiden la cantidad de palabras que se
solicitan en los documentos, por favor. En la tarea 1 me encontré con ensayos de más de 1000 palabras y encima con plagio, ¿verdad? No. El ensayo estaba pensado para un máximo de unas 700, 800, pónganle palabras. Pero hay ensayos así largos, ¿verdad? No. Cuiden las palabras que se les indican acá. Estas palabras, o este número de palabras, no es gratuito. Está pensado para que, para obligarle a ustedes a su capacidad de síntesis, pero también para evitar eso de que, ay, tengo que escribir 10 páginas, o no. Son cosas así aterrizadas, precisas, en este número de palabras. Traten de seguir estas indicaciones. En este caso, para la tarea 2, lo que se pide es definir un problema de investigación, realizar 2 o 3 preguntas de investigación que se deriven del problema de investigación, y bueno, en este segundo punto, que elaboren una hipótesis tentativa para cada pregunta, y en la tercera parte, realizar una justificación. Entonces son 3 cosas, si ya bien. Plantear el problema, elaborar preguntas con tus posibles respuestas, siguiendo el ejemplo que vemos acá, y 3, una justificación. Para esto, pues hay que interactuar en el foro. Ya los grupos ya están formados. Entonces les animo a que entren al foro. Miren, siempre hay situaciones. Supónganse que un compañero ni luces, ni se conecta aquí, ni aparece en el aula virtual. Pues ni modo, o sea, ustedes trabajen con quienes estén. Me escribió alguien diciéndome que si le daba chance de entregar la tarea en esta semana, la tarea 1, y no, o sea, no. O sea, ya están los tiempos y pues yo no tengo, y no es mentira, o sea, no es porque yo sea malo, no, sino porque yo no tengo y ni quiero tener las herramientas ahí tecnológicas para abrir las materias. No, están los tiempos establecidos y con esos tiempos vayan tanto ustedes como yo. Si es una cosa así muy grave y todo, pues ya hablen con las autoridades, no conmigo. Y si la autoridad me dice, mira, esta tarea calificala porque están estas justificaciones, bueno, eso es diferente, pero así porque, mira, no pude, no. No es así, digamos, la dinámica. ¿Ya? Bien, eso, nada más quería preguntar. Ya me pasé el tiempo. Yo soy de la idea que hay que terminar antes de las 9, así que si hubiera alguna pregunta, comentario, pues lo vemos mañana. Les animo a que se concentren, que le metan a este asunto, que le pongan pasión, porque de esa manera lo harán de la mejor manera posible. Lo harán bien. Bueno, descansen. Buenas noches, gracias por aguantar hasta esta hora. Suerte y, repito, quienes tengan dudas, nos vemos mañana. Nos encontramos mañana a las 7 de la noche, de 7 a 8. Descansen.